Mi nombre es Carolina Buchanan. Siento que yo vengo a contar un poco sobre por qué en un momento decidí buscar un camino de ayuda con terapia, con ayuda de un psicólogo. Mi experiencia siento que no estoy segura en realidad en qué momento empieza. Siento que para mí en realidad fue algo que conforme iba creciendo me fui percatando que existía, porque yo sentía que había cosas en mí y en mi comportamiento que eran diferentes. En especial siempre a través de mis etapas, a veces yo me sentía como distante o que no podía encajar con ciertas conversaciones o amigas porque mi forma de pensar en ciertos momentos era diferente. Pues para contexto, yo crecí con mi hermano prácticamente desde que, bueno, yo tenía 2 años, él a los 6 años fue su primer diagnóstico de cáncer. Y siento que a pesar de que fue un trayecto en un inicio, como duró ciertos años, luego tuvo un tiempo en remisión y luego volvió a aparecer, o sea, al final la palabra, la enfermedad, el miedo fue un granito que estuvo para mí prácticamente toda mi vida. Entonces siento que desde ahí empieza a cambiar un poco tu forma de ser, tu forma de pensar, pues tú creces con cierto tipo de realidad que no es la de todos y cada quien tiene su propia realidad, pero pues yo en su momento no sabía cómo encajar la mía y empatarla sin tener que buscar que la mía fuera igual a la de mi compañera de al lado. Siento que mi normalidad siempre fue diferente porque en parte pues es una personalidad que alguien trae, ¿no? O sea, está lo que tú eres y está a raíz de lo que tú eres, cómo te vas moldeando en tu familia. En especial en mi familia, creo que todos nos acostumbramos a buscar un rol y un papel que jugar, porque eso es lo que en cierta forma nos fuimos acomodando a lo que nos daba paz y nos daba una razón como de ser, de hacer. Siento que cuando tienes a alguien en tu núcleo familiar que tiene una enfermedad, tú necesitas acompañarlo o tú buscas como este sentimiento de acompañamiento y como sabes que no puedes 100% compartir, ya sea el dolor o la lucha o el esfuerzo con él, buscas qué hacer. Entonces siento que para mí ahí es donde en realidad comienza como que el percatarme yo de qué rol yo estaba queriendo jugar en mi familia. Entonces cuando empiezas a crecer y también empieza a llegar la época de adolescencia, empiezas a tú desarrollarte en otras cosas, creo que metes otro tipo de preocupaciones, metes otro tipo pues de la vida, o sea, en realidad como de experiencias es lo que quisiera decir y es donde te das cuenta que ese rol que tú estás acostumbrada a jugar, no, o yo en lo personal empecé a chocar en ese rol que yo jugaba, en cómo llevarlo también a todas estas otras experiencias y otras personas que yo iba conociendo en mi vida, porque luego te empiezas a relacionar diferente y entonces es donde ese rol que quieres jugar en tu núcleo familiar porque existe alguien con una enfermedad, tal vez lo puedas llevar a una primera relación y ahí ya es un rol que no es que no te toque jugar, pero creo que también tienes que permitirte explorar otras áreas y no llevarte esa carga a todo el resto de tus relaciones. Creo que más que el rol que yo estaba, o sea, que yo tenía en ese aspecto, también era mucho que me casé con esa idea de esa persona que yo tenía que ser y sentía que si yo no trataba de cumplirlo, mi familia no iba a estar bien. Entonces yo tenía que tener como ese balance, ¿no? Y yo decidí como cargarme mucho justo en jugar este papel de que yo siempre podía estar bien. Porque también teniendo una personalidad que desde chica soy muy abierta, creo que estoy muy en contacto con mis sentimientos y mis emociones, entonces pues eso para bien que para mal, de repente me tenía episodios como mucho más explosivos en donde no sabía controlarlos, pero yo podía externarlos y yo sabía que había personas en mi familia que no los externaba. Entonces también eso a mí me llevaba mucho a que o bueno, más bien conforme mi vida fue pasando, yo empecé a buscar en realidad como qué era el rol que yo quería jugar para mí, porque yo me di cuenta que pues no estaba 100% segura siempre de lo que yo quería, porque me perdí mucho y me tardé un tiempo en encontrar
quién era la persona que yo quería ser para mí, más que lo que mi familia necesitaba que yo fuera. Y eso también vino mucho a la muerte de mi hermano. Creo que es algo muy complicado de decir y es un sentimiento que no muchas personas comparten. Cuando mi hermano falleció, yo sentí mucha paz. No porque él no estaba, primeramente porque cuando tú estás viendo a alguien sufrir, es un proceso muy doloroso y tú no quieres nunca ver a alguien que tú amas pasar por dolor, pasar por sufrimiento y más, que yo estoy hablando de que son años, años de vida. Entonces, el momento en el que él ya no está, yo empiezo a poder voltear la cámara hacia mí. Y empecé a entender que me descuidé mucho en esta última etapa, en donde ya la enfermedad fue muy complicada, en donde hubieron muchas situaciones que requería el yo ahora sí poder ser un apoyo, el yo poder estar, no sé, el alimento, el ayudarlo a lo que sea, mover cosas, caminar, le costaba caminar. Entonces yo ahí sí jugaba un rol, entiendo, pero después ya no sabía qué era yo para mí, porque solté todo y lo sueltas todo porque es tu familia, pero llega un punto en el que tienes que voltear a verte a ti. Y creo que ahí fue como voy a decir como el breakthrough de mi salud mental o de mi buscar una salud mental y emocional, porque tenía muchas preguntas y no sabía dónde voltear para tener respuestas. Siento que tomé control de mi narrativa y eso fue algo que para mí me dio muchísima libertad, porque siento que antes de eso yo era la última persona que estaba en la lista de mis prioridades, porque todo lo demás podía ir antes. Entonces, cuando comencé a ir a terapia y empecé a hacerme todas estas preguntas y empecé pues a preguntarme yo qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero ser, qué quiero hacer, que si tú haces uno de estos ejercicios en donde en 5 años, si todo es posible para ti, en dónde estuvieras, cómo harías, cómo te verías, qué usarías, qué tendrías, no sabía. No sabía porque en ese momento pues yo solo podía pensar en mi familia. Entonces en 5 años en donde me veía, pues yo siempre buscaba que mi familia estuviera completa, y conforme fue pasando el tiempo y comencé mi terapia, encontré que mi familia siempre estaba conmigo a pesar de que yo pusiera otras cosas en la escena de esos 5 años después. Entonces fue muy gratificante porque en verdad creo que empecé a sacar mi personalidad y empecé a sentirme cómoda con cómo era. Empecé a poder disfrutar de estas peculiaridades de mi persona y de las cosas que de repente se me ocurren que quiero hacer, y creo que me permitió un poco explorar y no sentirme tan culpable por equivocarme. Porque antes de eso siento que era muy, muy dura conmigo si me equivocaba. Sentía que ya había cosas con tanto peso que algo mío no podía entrar. Siento que hay algo que a mí, a mí me gusta mucho repetir algo, y en ciertas conversaciones en mi vida como que lo he dicho, y es que yo siempre creo que existe una realidad de las cosas como están pasando, pero siempre existen diferentes versiones. Es como cuando tú cuentas una historia y luego la que la escuchó la ve y la cuenta diferente, y para mí mi proceso a través de estos años ha sido como tomar control de la narrativa de esa historia. Y eso es algo que a mí me llenó muchísimo, porque creo que me he permitido que los errores sean míos, que los aciertos también sean míos. Pues un poco de abrazar esos tropiezos y pues de que sea mi propia historia y no a través de los lentes de nadie más o a través de la vida de otros. Creo que también la pérdida que yo pasé en mi familia, incluso cada quien la vivimos diferente. Entonces yo no puedo compartir ni siquiera lo que vivieron mis papás, ni lo que vivió mi hermana, ni lo que vivió su esposa. A mí me queda contar mi propia narrativa y lo que sucedió después de eso. Entonces eso es como, creo yo que el tip es tomar control de ti, es lo más liberante que puede, lo más liberador, perdón, que puede existir. Porque pues los filtros son los tuyos y los que tú te quieras poner.
Siento que es como ir por esos tropiezos y te levantas y cambias de dirección. Y como que eso es lo divertido, porque vas entendiendo, o sea, creo que también hay muchas herramientas y muchas cosas y toda esa información también abruma y es muy padre porque puedes intentar muchas cosas, incluso como para buscar sentirte bien, para buscar ese camino de salud, para buscar el descubrir como de tus emociones y cómo te sientes, pero es tanto que no sabes qué intentar y luego si a uno le funciona una cosa, no tiene que ser lo tuyo. Entonces, pues es tu historia. En realidad, yo soy fiel creyente de que las cosas pasan por algo y nunca tenemos claridad de cuándo está ese algo, pero hay como que siempre existe otra historia al otro lado de la moneda, entonces, pues por lo que sea que pases, sucedes, tu proceso es... Deja que la vida te enseñe el otro lado a su tiempo y nunca hay cómo apresurarlo. Entonces, eso es algo que yo también me trato de recordar todos los días. No lo puedo apresurar, a pesar de que no es mi mejor virtud la paciencia, realmente siempre me ha enseñado qué pasa cuando tiene que pasar.